Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Ya estamos otro Shabbat más. Qué bueno, qué bendición. Qué alegría poder estar guardando Shabbat. Yo le decía a mi esposita hoy en la mañana que me acordaba los días en los que como cristiano, pues cristiano promedio, ¿no? Evangélico, por decirlo así. Yo tenía unos amigos que practicando el judaísmo, porque ellos sí se convirtieron al judaísmo. De hecho, ellos renunciaron al cristianismo para volverse judíos. Y son los que me regalaron mi kippah y todo, ¿no? Y me invitaban, ¿no? Me decían, oye, pues ven con nosotros. Ven con nosotros y comparte con nosotros. Pero yo dije, no, porque, bueno, sí iba con ellos, ¿no? Pero convertirme al judaísmo no, porque en el judaísmo te piden que tú renuncies a tus creencias. O sea, yo tenía que renunciar a Yehoshua. En aquellos entonces, pues era Jesús, ¿no? Yo decía Jesús, pero decía, no, yo renunciar a Jesucristo, pero ¿cómo crees, no? Pero sí entraba un celo en mí, un celo de esos así, de por qué ellos sí pueden hacer todo eso que está en la Biblia y yo no. O sea, eso era algo que yo siempre decía, ¿por qué carambas? Ellos pueden guardar Shabbat, ¿no? Me acuerdo que ahora que las fiestas que vienen, ¿no? Pesaj y panes sin levadura, me acuerdo que ahí mi amada Susi se ponía a lavar las ollas y hacían las oraciones que tenían que hacerse y todo el rollo, muy a la costumbre judía, ¿no? Porque estaban ellos convertidos al judaísmo. Y yo veía todo eso y decía, ¿por qué yo no puedo guardar las fiestas? Y mira cómo son las cosas. Años después el Señor nos trae realmente a su presencia, a caminar conforme a su voluntad y a entender que no se trata de ser judío, que no se trata de ser cristiano, se trata de ser pueblo de Dios, ¿no? No importa de qué tribu seas, lo que importa es que seas su pueblo y que el pacto se cumple en ti. Y recordemos cuál es el pacto, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero para que tú puedas decir que Dios es tu Dios y tú eres su pueblo, lo primero que tienes que hacer es obedecer, ¿no? Obedecer su palabra, obedecer la legislación de su pueblo, ¿no? La constitución, que es la Torá. Entonces, a medida que nosotros fuimos empezando a conocer cada vez más la Torá, pues nos entendimos más, o cada vez más, ser pueblo de Dios, ser pueblo de Adonai. Y hoy, pues estamos muy felices de poder estar festejando Shabbat, ¿no? Creo que este es un sentimiento que tiene mucha gente en todo el mundo, de verdad. Porque muchos han llegado de nada, ¿no? Igual otros ni creían en nada, pero los que vienen de un trasfondo de haber estado buscando desesperadamente conocer a Dios y conocerle de esta forma, que creo es la única, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un libro hoy. Esto es muy emocionante. Siempre que terminamos un libro, o siempre que se termina un libro, en la tradición, se dice Hazak, Hazak, que significa fuerza, fuerza, ¿no? O sea, esfuérzate. Pero ahora lo vamos nosotros a decir al principio, porque tenemos que esforzarnos para poder cumplir con todo lo que Dios va a enseñarnos y mostrarnos en este libro. Yo les mandé en la semana que pasó, durante la semana, la predicación del año pasado. Hubiera sido muy buena si es que la vieron, si no, pues todavía tienen chance, ¿no? Porque vamos a ver el capítulo 2 y lo que vimos el año pasado fue el capítulo 1. Fue el capítulo 1, casi no lo terminamos propiamente como tal, pero no lo terminamos no por otra cosa, sino porque se repiten, es el mismo proceso, pero en diferentes corbans o corbanots, ¿no? Entonces, o sacrificios o ofrendas más bien, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a empezar con el capítulo 2, ¿vale? A modo de ir, pues, masticando todo lo más posible, ¿no? Sacándole jugo. Es como si estuviera en la trituradora, sacándole jugo a la palabra para que podamos encontrar todo lo que tiene Dios por decirnos, ¿no? Vamos a ir al libro de Vayikra, mal traducido Levítico. Bueno, es que las traducciones son bastante malas, pero Vayikra, en el capítulo 2, ¿ok?
Él llamó, porque así empieza el libro, ¿no? Adonai llamó a Moshe, ¿no? Entonces, vamos a tener una pequeña introducción. No es mío lo que voy a leer, siempre me gusta aclarar que no es mío, que es una introducción, es un comentario que encontré de Nachmanides, ¿no? Que era un comentarista sabio judío. Entonces, quiero hacer un pequeño breviario a modo de introducción para que entremos en calor, ¿no? Un sabio judío. Nachmanides cree que los corbanots tienen un propósito intrínseco, dice él, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es corbán, para los que no tengan aclarado el que es un corbán, ¿no? Pero dice que los corbanot tienen un propósito intrínseco. El hecho de ser consumidos por el fuego crea un aroma delicioso, ¿no? Que indica el aprecio de Hashem por las ofrendas que le presentan los hombres, ¿no? O sea, es agradable para él, eso dice la palabra, que es agradable las ofrendas que suben como aroma fragante, ¿no? Cuando son consumidas en el fuego. Dado que los actos se componen, fíjate, lo que él dice, pensamiento, palabra y acción. Dado que todo está hecho y compuesto por estos tres elementos de la vida del ser humano, pensamiento, palabra y acción, ¿no? Adonai ordena que cuando un individuo transgrede y trae un sacrificio animal, ¿no? deba posar, sus manos sobre la cabeza de dicho animal. Acto que corresponde a la acción pecaminosa que requiere esta expiación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si tú con tu pensamiento, con tus palabras o tus acciones pecaste, tuviste elementos con los que lo hiciste. O sea, no fue como una ósmosis, ¿no? No, eso no existe, ¿no? Ocupaste tus manos, ocupaste tu voluntad para hacerlo. Y de la misma forma, tú tendrías que tener una acción física para hacer pasar a ese animal la transgresión, ¿no? Dice, debería confesar lo que hizo mal la persona, expiando así el pecado que contribuyó a la transgresión. Debe reconocer que las entrañas y los riñones que se queman en el fuego del altar representan simbólicamente, y ahí es donde empieza el comentario a hacerse interesante, simbólicamente la necesidad de expiación de ser limpio y purificado por dentro. ¿Me entiendes? De todo pensamiento y de toda pasión humana. Ese es el comentario que se avienta Nachmanides, ¿no? Que dice que cuando pones tú tus manos y todo lo que es del interior del animal va a ser quemado, eso significaría que ese interior del animal estaría expiando, ¿no? Estaría limpiando también tu interior. Fíjate, dice, la quema de las extremidades del animal corresponde a la necesidad de expiación de las manos y los pies del transgresor, ¿no? Porque se acuerdan que las patitas del animal se tienen que quemar enteras, completas, ¿no? Eso correspondería a las pies y a las manos, ya que estas extremidades llevan a cabo dicho pecado. Sus pies lo llevaron hasta ahí y sus manos ejecutaron dicho acto. Una persona, ya sea haciendo o mirando estas acciones, se dará cuenta de que ha transgredido las normas con su cuerpo. O sea, que el pensamiento lógico de toda persona que pudiese mirar cómo se estaba llevando a cabo el sacrificio, ¿no? El corbán, debería estar entendiendo, ¿no? Que él es un transgresor. ¿Ok? Dice, y que merece que se use su sangre y su propio cuerpo para expiar su falta. O sea, tendrías que decir algo que me gusta mucho, bueno, no me gusta, sí me gusta y es una cosa encontrada, ¿no? Porque siempre David dice, ¿no? El Davicho dice, que por ahí anda, ya lo vi que está conectado. Dice el Davicho, ¿no? Trae una cruz en su crucecita. Y entonces yo soy muy de no usar casi nada, ¿no? Y me dice, no, es que esto me recuerda que el que debía estar en esa cruz era yo. Entonces es algo que es cierto, pero también al mismo tiempo dices, uff, ¿no? Entonces es como sentimientos encontrados. Pero eso es lo mismo, ¿no? Pensar y saber que el cuerpo y la sangre que debía estar siendo quemado, ¿no? Que debía estar siendo expiado, sería mi propio cuerpo.
Pero fíjate cómo es la misericordia y la bondad de Dios, que pone hace un dispositivo completo, ¿no? Un mecanismo entero para que esto pueda ser diferente. En su momento fue con animales, pero después se hizo el cumplimiento perfecto a través de Mashiach, ¿no? Fíjate, dice, si no hubiera sido por la compasión del Creador que acepta a un sustituto. Él lo está diciendo, ¿eh? Él no cree en Mashiach, ¿eh? Es un judío. Él no cree en Mashiach, pero sabe, bueno, no cree en Yehoshua. Él cree que vendrá un Mesías, pero él entiende en la ecuación del sustituto, ¿no? Por lo tanto, el sacrificio expía por la sangre de la víctima inocente correspondiente a la sangre del transgresor. Su nefesh, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era nefesh, no? Su cuello, o sea, su vida, ¿no? Correspondiente al nefesh del transgresor. O sea, que el que está muriendo ahí está muriendo por causa del que transgredió. Sus extremidades correspondientes a las extremidades del transgresor, ¿no? Dice, las porciones que se dan a los sacerdotes servirán para la subsistencia del mismo, mientras que él intercede por el transgresor. Las ofrendas diarias sirven para perdonar y recordarle a la gente que necesita ser perdonada y debe evitar pecar continuamente, porque había un sacrificio continuo. De mañana y de tarde, de mañana y de tarde. Todos los días había un sacrificio continuo. Ese sacrificio no podía parar. ¿Por qué? Porque la falta del hombre es así, total y continua, ¿no? Y bueno, esto es un comentario, ¿no? Del Ramban Nachmanides de Vayikra 1.9, ¿no? Entonces, ahí termina el comentario y quiero que veamos Corbán. En el Strong, o en el diccionario hebreo Strong, diría algo así. Es el H7126. Algo acercado al altar, ¿ok? Ofrenda sacrificial, oblación, ofrecer, ofrenda o víctima. Pero lo interesante es cuando tú ves de dónde viene, ¿no? Viene del el Corbán, no tengo el Strong del Corbán, pero sí de dónde viene, que es el H7126, que es Karaf. Y fíjate, raíz primaria dice de abordar o acercar. El propósito de la palabra estaría como hacer cercano algo. ¿Entiendes? Acercar, ¿no? Dice traer o hacer venir. ¿Ok? El significado más apropiado, les pongo yo como comentario, sería que ese Corbán, esa acción, te hace cercano a Hashem, te acerca a Él como si hubiese un puente. ¿Ok? Porque tenemos que entender que cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos transgredido la ley, cuando hemos transgredido los mandamientos, nosotros hemos hecho una pared. O sea, en ese momento, antes de que Yehoshua viniera, se hizo una pared, ¿no? Y estaba rota la comunicación y tenía que haber un puente. Y ese puente era ese Corbanot, ¿no? O ese Corbán. Claro, entonces gracias, Señor, la verdad, por haber provisto del Corbán perfecto, ¿no? De una sola vez y para siempre, que perdonó, y no solo perdonó, porque fíjate, no es solamente hablar de que Dios, al morir en la cruz, ¿no? No solo perdonó, sino que habilitó, limpió y purificó. Y ahorita que estaba diciendo esto de Dios murió en la cruz, cualquier judío me mataría, ¿no? Pero la realidad es que Mashiach, Yehoshua, es Dios, ¿no? Y es Dios mismo. Entonces, fíjate, no solo habilitó, sino que limpió y purificó. O sea, entonces estamos hablando de que perdonó, habilitó, limpió y purificó a todo aquel que vaya en pos de Él, ¿no? En pos del Señor. Nuestro Cohen Hagadol, que en hebreo no significa otra cosa más que nuestro gran sumo sacerdote. ¿Ok? Primera de Pedro, ya para empezar, Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque Mashiach también padeció una vez y para siempre los pecados, no los pecados, perdón, me confundo. Una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Elohim. ¿Se acuerdan? El puente, ¿no? Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu, ¿no? Por el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces ahí está Pedro diciendo exactamente lo mismo que acabo de decirles yo. Padeció una sola vez y para siempre. ¿Por quién? Por los pecados. ¿De quiénes? De los injustos. Y él, siendo justo, padeció. ¿Ok? Él sí, a la verdad dice, muerte en la carne, pero él no se quedó ahí, sino que resucitó a través del Ruach y por el Espíritu tiene vida, ¿no? Entonces, vamos ahora sí al capítulo 2 de Vayikra, de Levítico. Y vamos a ver que, aunque parece un poco tedioso por lo que cómo lo dice y qué relación tiene con nosotros esto, vas a encontrar que tiene muchísima relación. Dice, cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Adonai, porque si escucharon el del año pasado, tú vas a ver que se refiere ahí a puras ofrendas de animales. Y dice exactamente cómo es cada uno de las ofrendas. Si es un buey, si es una cabra, si es un ave inclusive, ¿no? Pero aquí va a empezar a hablar de estas ofrendas que son de grano, que son vegetales, ¿no? En muchas Biblias aparece como ofrenda vegetal, en otras Biblias aparece como ofrenda de comida, ¿no? Que es lo que es una minja. Al final su nombre es una minja, ¿no? Que es harina o flor de harina con aceite, ¿ok? Aceite de oliva. Dice, cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio, dice. ¿Cómo dice en su versión? Dice al final del 1. ¿Es un sacrificio o cómo dicen las suyas? Una ofrenda. Es una ofrenda, ¿no? Ok, ahí debería decir es un corbán. ¿Ok? Es un corbán. ¿Por qué? Porque esta acción, como ya lo vimos que es un corbán, va a acercarte, ¿no? Va a hacerte cercano. Y les pongo yo como comentario que es interesante el hecho de que esta ofrenda de harina fuera bañada de aceite de oliva. El aceite de oliva es el aceite de mayor pureza. Hoy y ayer y lo va a hacer siempre, ¿no? Si tú quieres realmente un aceite que tenga pureza y un aceite que no se degrade y que tenga una característica específica, lo vas a encontrar siempre en el aceite de oliva. ¿Ok? El aceite representa, en la Biblia, en la Torá, representa el espíritu, ¿no? Por eso leíamos el año pasado este versículo que no lo quise citar ahorita por lo mismo, que es cuando manda llamar Samuel a David y lo unge, ¿se acuerdan? Lo unge y dice que cae el aceite sobre él, y dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios no se apartó más de él. ¿Ok? Entonces, es la representación del Espíritu Santo, que se vuelve el conducto para purificar y hacer apta dicha ofrenda, ¿no? Hay una analogía que llamó mi atención hace algún tiempo, hace un par de años que escuché, y hoy me volví a acordar con respecto a las olivas. Y es que dice que las olivas que están en un árbol no todas son de la misma calidad, fíjate, ¿eh? Las olivas de arriba, las de las copas, son de mayor calidad que de las de abajo. Y esto es porque las de arriba reciben más la luz del sol, la lluvia, lo que sea, y las de abajo, que están bajo el follaje, por decirlo así, o bajo, sí, ¿no? Reciben menos, ¿no? Y aunque reciben nutrientes porque están unidas al árbol, pues no tienen la mayor incidencia de los elementos que las hacen las mejores, ¿no? Entonces, fíjate, dice, ¿no? Y la analogía hacía notar, las mejores olivas son más difíciles de alcanzar. O sea, si tú querías las verdaderamente buenas, pues te tenías que aplicar, ¿no? Subirte a tu banquito, pegarle a la cosita, ¿no? O llegar más lejos para poder tirarlas. Requería de un esfuerzo, ¿no? Y fíjate lo que dice, ¿no? Yo les pongo aquí, y por ende requieren un mayor esfuerzo, mientras que las de abajo, pues eran de más fácil acceso, pero de menor calidad.
Entonces tú sabías que querías. Si olivas, que fueran olivas, ¿no? Que servían, pero que no eran de la mejor calidad, o querías de las mejores. De hecho, se dice que las olivas de abajo estaban prohibidas para ser usadas en nada que tuviera relación con Adonai. O sea, tú no podías tomar de las olivas de abajo para hacer todo esto. Tú tenías que tomar de las mejores, claro, de las de mayor calidad, ¿no? Y les pongo yo aquí, de igual forma, el día de hoy nosotros no presentamos ofrendas de harina al Señor, ¿no? Ya que su sacrificio en la cruz cumplió con todo lo referente al sistema sacrificial. ¿Estamos de acuerdo? Él cumplió de manera perfecta con todos los sacrificios, ¿no? Él redimió de una los pecados que fueron, los que son y los que serán, ¿no? Un sacrificio de un ser eterno que hace una redención eterna. Esa es la diferencia. Por eso no podía morir nadie más que no fuera Dios mismo, ¿no? Y les pongo yo aquí, nosotros necesitamos presentar lo mejor ante Adonai, ¿no? No podemos medio obedecer o seleccionar qué obedecemos, haciendo la analogía de estas olivas, como si yo fuese a presentar de qué olivas voy a presentar al Señor, ¿no? Porque si bien es cierto que hoy el Señor es y ya hizo todo el sacrificio, hoy nosotros estamos llamados a hacerlo de otra manera, hacer que se cumpla en Él. Pero si yo no vivo conforme a su voluntad, estaría como diciendo, no, para mí no se cumplió, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. No podemos seleccionar qué obedecer, ¿no? Será solo nuestra entrega y obediencia toda, ¿no? A su Torah, la que será agradable a Él. Va a costar trabajo, como cuando te tienes que subir a las olivas de arriba, ¿no? Sí, va a costar trabajo. Pero será su Ruach, su Espíritu Santo, quien nos capacite para lograrlo. ¿De acuerdo? Primera de Juan 2.27. Primera de Juan 2.27. Dice, y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes, ¿no? El Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Y no tiene necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas, ¿se acuerdan cuando habla de unción? Si tiene que hablar el Espíritu Santo sí o sí, ¿no? Perdón, dice, les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Entonces, así como nosotros fuimos enseñados por Dios y recibimos de su Espíritu para caminar y andar en su obra y en su voluntad, de la misma forma, dice, ustedes permanezcan ahí, ¿no? Porque, acuérdate, tú puedes haber sido ungido por el Espíritu de Dios, pero si tú decides seguir haciendo tu voluntad y no observar la voluntad de Dios, pues entonces muy probablemente el Espíritu de Dios se retire, ¿no? O muy probablemente ni siquiera ha llegado, aunque tú creas que está ahí, ¿no? Siempre hemos dicho que la manifestación clara de que el Espíritu Santo está en tu vida es que obedeces. Obedeces lo que el Espíritu es y lo que el Espíritu enseña, ¿no? Entonces, dice el 2, el verso 2, perdón, el pasuk 2. Él atraerá, la ofrenda, claro, a los hijos de Aarón, los Kohanim. Los Kohanim, ¿qué son los Kohanim? Pues son los sacerdotes, la palabra que se ocupa para sacerdotes. Y el Cohen, o sea, Aarón, el sumo sacerdote, tomará un puño, o el sacerdote, en realidad se traduce sacerdote, pero sabemos que era el sumo sacerdote Aarón, ¿no? Tomará un puño de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar, o sea, lo va a poner sobre las brasas para que esto se convierta en humo, como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Ahora, fíjate qué impresionante figura vemos aquí. Porque si nosotros empezamos a aplicarlo a nuestros días y a lo que debería ser para nuestra realidad hoy, la harina, ¿no? Como la ofrenda, tendría que, o yo lo pongo como la representación de nuestra obediencia. Escucha, ¿eh? Y al final vas a armarlo y me dices si eso no es.
¿no? La harina, como la base de la ofrenda, nuestra obediencia. El aceite de oliva es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? Y el incienso, ¿se acuerdan qué son el incienso? ¿Cómo es representado o qué representa el incienso en la palabra? Representan las oraciones. Siempre que veas incienso, representan oraciones, ¿no? Y voy a poner también un versículo, pero si pongo un versículo de cada cosa no acabamos nunca, ¿no? Pero es cierto, en Apocalipsis dice, ¿no?, que las oraciones eran como el incienso, ¿no? Entonces, fíjate, entonces vamos ante el sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Yehoshua, porque él fue el sumo sacerdote, él fue el sacrificio, él fue la expiación, él fue todo, ¿me entiendes? Él lo hizo todo, entero, completo. Entonces vamos ante el sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, con nuestra obediencia como ofrenda, llenos del Espíritu Divino, ¿no? ¿A través de qué? De nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Que suben como qué? Como olor fragante para Hashem. Necesitan existir estos elementos, les pongo yo aquí, en nuestra adoración a Elohim. Porque si no hay uno de estos elementos, entonces no hay adoración, ¿me entiendes? La forma en que nosotros tenemos para adorar a Adonai, ¿cuál es? Pues a través del incienso, que es nuestras oraciones. No podemos hacerlo si no somos llenos de ¿qué? Ungidos del oliva, ¿no? De su Espíritu Santo. Y la harina, ¿no?, que es la que se entregaría para la minjá, es nuestra obediencia. Porque sin obediencia, ¿cómo tú llegas delante de Dios a decirle, no, Señor, yo te adoro, yo te quiero? ¿Que guarde qué? Shabbat. Bueno, ¿quién sabe qué es eso? O sea, no puedes hacer eso, ¿me entiendes? Tú no puedes llegar y decirle, ay, Señor, no, yo te adoro, te quiero. ¿Que tengo que dejar a quién? ¿A la segunda esposa? Ay, no, ¿cómo? Bueno, a la que dices que es su esposa, ¿no? En adulterio y cosas por el estilo. O sea, tú no puedes estar transgrediendo la ley de Dios. Tú no puedes estar transgrediendo los mandamientos de Dios y llegar delante de Él y decirle, no, yo traigo mucho incienso, Señor. Mi vida está, porque se habla, ¿no? Está llena de incienso. No, eso no es cierto. No hay incienso que valga si no hay obediencia, ¿no? Las oraciones de los justificados, así es como dice Carol, exactamente. Las oraciones de los justificados. Porque eso sí, cualquiera puede levantar una oración, pero los justificados somos los que hemos recibido el Ruach HaKodesh. Los que estamos así, ungiditos, llenos de aceitito de oliva espiritual, ¿no? Tan rico que es el aceite, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que por eso a mi esposita le gusta tanto, le fascina, ¿no? Entonces, necesitan existir estos elementos en nuestra adoración para que pueda ser real a Elohim, ¿no? Dice el 3, pero el resto de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente kadosh, o sea, santa, de las ofrendas para Adonai, hechas por fuego, ¿no? Los sacerdotes no tenían porción en la tierra, ¿recuerdas? Los levitas no tenían. O sea, todos los hijos de Aarón, toda la familia de Leví, o los descendientes de Leví, que se dedicaban al servicio, no tuvieron parte en la tierra. Porque su porción, ¿se acuerdan cuál era? Adonai mismo. Vamos a recordarlo. Vamos a Deuteronomio. Esto sí es importante que lo veamos. Deuteronomio 18.1. Deuteronomio 18.1. Dice así, la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, esto hablando Adonai, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por el fuego y la herencia que les corresponde, y de la herencia que corresponde al Señor. O sea, vivirán de las ofrendas prestadas por fuego. ¿Qué se refiere? A que cuando llega la persona y hay, sea un animal, sea una minjá, sea lo que vayan a ofrendar, ¿no? Inclusive el aceite de oliva, lo que sea, una porción es para ellos, para su servicio, para su manutención, ¿no? De ahí viene lo de las ofrendas, ¿no? Que hay que poner la ofrenda para que el pastorcito viva, ¿no? No, así no va, no es por ahí, ¿no? Pero la realidad es que
Eso dice Deuteronomio, ¿no? Y luego Ezequiel 44, del 28 al 29. Yo no estoy diciendo que un pastor no deba cobrar un sueldo si es que está contratado, ¿no? O sea, igual me brinca mucha gente. Oye, ¿cómo dices eso? No, o sea, sí, hay pastores que están a tiempo completo y viven en la iglesia, viven para eso. Y la verdad, yo tengo amigos así, que están a tiempo completo, ¿no? Y es una chamba, pero chamba, ¿no? Entonces, la verdad es que sería una bendición poder hacer eso, ¿no? Oye, yo me voy a dedicar única y exclusivamente a la iglesia. Y si me llamas a las 2 de la mañana, ahí estoy, ¿no? Porque estoy dispuesto solo para eso. Pero bueno, no, lo aclaro, digo, para que no haya un malentendido por ahí, ¿no? Tengo muchos amigos pastores, me van a decir ahí, oye, me estás haciendo ahí algo, ¿no? Ezequiel 44, del 28 al 29, dice, los sacerdotes no tendrán ninguna heredad. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad. Y esto es lo más chulo, mano. Es lo más increíble. Porque su heredad soy yo, dice Adonai. ¿Te imaginas? Que Dios te diga, tú olvídate de trabajar, olvídate de... No de trabajar, de tierras. Tú no vas a tener tierras, tú no vas a tener descendencia, o sea, tú no vas a tener herencia de nada. Todo lo que tú vas a comer, todo lo que vas a vestir, toda la provisión exactamente, te la voy a dar yo. Ellos tenían que tener una emuná firme, ¿eh? Una firme emuná, ¿no? Una fe firme, exactamente. Porque su heredad soy yo. No le daréis ninguna propiedad en Israel, dice. Su propiedad soy yo. Hágale como quieran. Y fíjate, ¿no? Así es. ¿Cuán más heredad puedes querer? O más valiosa, o más fuerte, o más grande, o más poderosa, ¿no? Que Adonai. Que Adonai te garantice, tú no te preocupes. Tú estás ahí, ¿no? Así es. Dice el 29, ellos se alimentarán de la ofrenda de cereales. La ofrenda de harina, que es lo mismo, ¿no? Y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. Fíjate, hay un comentario por ahí que ya lo hicimos alguna vez antes, pero el plan original de Dios, antes del becerro de oro, es que todos fuéramos Cohen. Todos fuéramos sacerdotes. Por eso en Apocalipsis dice, ¿no? 1:6. Sacerdotes del reino. Entonces, ¿te imaginas? No tendrían que haber, si eso hubiera sido así, no tendría que haber habido repartición de nadie, de tierras ni de nada. Porque su provisión soy yo. Y es así, porque y lo vieron ellos. Tierra donde llegaron, donde Josué paró su pie, tierra que fue conquistada, ¿no? Y es más, muchas de las veces cuando llegaban los reyes a pelear en contra de otros pueblos, ¿no? Llegaban y encontraban todos muertos. ¿Qué pasó aquí? No, pues que se empezaron a pelear entre ellos, se mataron todos. Y no tuvimos que hacer nada, ¿no? Nada más nos vestimos de soldados para ir a pelear, pero él hizo él peleó por mí, ¿no? O sea, si no era provisión eso, ahora imagínate que los levitas les dice, su provisión soy yo. Entonces, en medio de todo ese mecanismo que Dios está formando, está la provisión de ellos, ¿no? Dice el 4, cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina finas, sin levadura. Espérenme, porque creo que ya me pasé por aquí. No, está bien. Sí, está bien. Dice, cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina sin levadura mezcladas, que son los que nosotros hacemos para panes sin levadura, ¿no? La matzah que nosotros hacemos es esto, ¿no? No es que lo hacemos en un horno, también, fíjate, también dice, si la hacen en sartén, también voy a decir ahorita, ¿no? Pero a veces nosotros ya hicimos en sartén porque era más rápido que hacerlas en el horno, ¿no? Dice, fíjate, pero hay una cosa que está pidiendo, de harina fina sin levadura, mezcladas con aceite de oliva o matzah untado con aceite de oliva, ¿ok? La matzah es el pan, ¿no? No solo sin levadura, ojo, esto es algo muy importante, sino libre de hametz. ¿Se acuerdan que eran hametz? A un año tenemos que acordarnos que es los hametz, ¿eh? ¿Se acuerdan que dijimos en la semana pasada, que no era lo que tú podías no tener levadura, pero podías hacer que leudara la masa? ¿Cómo? Si tú no tienes levadura y estás en el campo y haces una mezcla,
¿no? De harina con agua y dejas reposar esa harina, eso es hametz. Eso ya empieza a descomponerse. Eso es el equivalente, eso sería como una levadura natural. Entonces, pero el pan que está pidiendo aquí el Señor es que tiene que ser una levadura, tiene que estar libre de todo. No solo de levadura, sino también de hametz. Por eso es que nosotros nos empeñamos en hacerlo antes de que sean 18 minutos, ¿se acuerdan? Que es el tiempo en el que se estimó que para que empiece a convertirse en hametz, exactamente. O sea, antes de que den 18 minutos tiene que estar amasado, hecho y lista para comerse, ¿no? Aquí mi esposita y Gladys, todos son expertas y lo hacen, pero rapidísimo, ¿no? Se volvieron expertas. El hametz es la harina que se ha empezado a descomponer, dado la fermentación de la misma. No tiene levadura, ojo, pero se ha dejado fermentar antes de ser cocida en su totalidad. Y eso no podía ser. Esta fermentación, sea por hametz o por levadura, es la descomposición de la masa, es la alteración de la materia, porque se está corrompiendo ya. O sea, ya no tienes una harina buena, sino ya se está descomponiendo. De hecho, es dada la descomposición que empieza a inflarse por los gases que provoca la descomposición, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces eso. Fíjate, esta fermentación, ¿no? Sea por levadura o por hametz, ¿no? Es la descomposición de la masa y la que hace que la materia empiece a transgredirse, o sea, a hacerse ya, a descomponerse. La palabra más correcta es corromperse. Ahora fíjate nada más, es la figura, si nosotros tuviéramos que pensar en cuál es el hametz o cuál es la levadura del ser humano, del hombre, ya lo hemos dicho muchas veces, pero la figura de lo que hace esta misma cosa en el hombre, ¿se acuerdan qué era? El corazón no, porque el corazón es lo que se corrompe. ¿Qué hace que se corrompa? Lo dijimos la semana pasada. El orgullo. Exacto. El orgullo. El orgullo es la levadura, ¿no? O sea, igual y nadie te lo ve ni te lo pone, igual tú te leudaste solito, ¿no? Con tus pensamientos, con tu forma de ser y de vivir, ¿no? El orgullo leuda el espíritu del hombre. Muchos dicen, es que se corrompió su alma. Es el espíritu del hombre lo que se corrompe, ¿no? El alma, ¿dónde está? ¿No? El orgullo leuda el espíritu del hombre corrompiéndolo, degradándolo, alterándole al estado original, ¿no? De su estado original lo altera, inhabilitando a este para entrar en la presencia de Adonai, que es santo, y en él no hay corrupción. ¿Cuántos orgullosos son agradables a los ojos de Dios? Pues no hay tal. Porque en cuanto tú te inflas de orgullo, ¿qué sucede? Pues claro que ya no habita Dios ahí. Te corrompiste de una forma tal, porque ¿cuál es la característica más evidente del orgullo? La autosuficiencia, ¿no? Y que se entienda, ¿no? No estamos hablando de que no debes de tener tú una actitud de hacer las cosas y de buscar hacerlas, y es más, inclusive el orgullo del que hablamos no es no, estoy orgullosa de mi hijo, ¿no? Estoy orgulloso de mi hija porque es muy buena chica. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la corrupción espiritual, ¿no? La soberbia, la altivez, lo que te separa de Dios, lo que te hace tan autosuficiente que digas, yo no necesito de Dios. Es más, aunque si ni siquiera lo digas, te sientas tú tu propio Dios. Uy, no sabes cuánta gente he conocido así. He conocido gente que no te dice que es Dios, pero solo le falta flotar para sentir que ya es Dios, ¿me entiendes? Porque tiene un orgullo tan exacerbado, tan alterado, y ¿sabes? Lo único que denota eso es corrupción. Porque entonces ya no estás disponible o dispuesto para que entonces Dios trate contigo. El Espíritu de Dios no está en quien vive una vida de orgullo. Ahora, ojo, estás trabajando con tu propia, ¿cómo se llama? Con tu propia forma, estás luchando con hábitos. Yo siempre he dicho, ¿no? El carácter del hombre es el cúmulo de hábitos. Y después de 30 años, en mi caso, de hábitos,
que después se siguieron prolongando un poquito más, porque nadie cambia tan a la primera. Al día de hoy todavía hay cosas con las que estoy luchando, ¿no? Cosas con las que estás peleando. Y eso no significa que el Espíritu Santo no habite en mí. Estoy peleando la buena batalla, ¿no? Y creo que todo el mundo lo está haciendo. Pero si mi vida la rige, ¿no? El diapasón de mi vida, lo que marca el ritmo, ¿no? No el ritmo, el compás, el tiempo de lo que yo hago es mi orgullo. Entonces ahí es donde hay un problema. Porque separado vas a estar todo el tiempo, ¿no? Primera de Corintios 5:6, fíjate lo que dice. Esto refiriéndose Pablo a un problemita que estaba pasando ahí en Corintio y los está regañando, les está dando una buena regañada a los corintios y les dice, la jactancia de ustedes, 1 Corintios 5:6. Así es como dice Miguel Altivez. Fíjate, 1 Corintios 5:6 dice, es terrible que se perdón. No es bueno. Sí, 5:6 dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho, solo se necesita un poco de hametz o de levadura para leudar toda la masa? Es increíble. Tú agarras así como se ve en el video, así, ¿no? Micro, y lo pones en la masa amasas un ratito y la dejas reposar. Pues esa cosa sí se leuda fuertísimo. Me gusta mucho algunas ocasiones citar a la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Pese a que tiene algunas cosillas ahí, a veces los versículos suenan de una manera más clara, ¿no? Fíjate lo que dice el mismo versículo, pero en la NTV. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto, del que venían hablando. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Cualquier pecadito, cualquier cosita, si tú le das permiso a la envidia, a la lujuria, no sé, cualquier defecto de carácter que tú sepas que tienes y le das tantita manga ancha, eso es hametz, que te va a leudar de una manera, ¿no? Y al rato hasta caminas como si estuvieras inflado, ¿no? La verdad, eso es como si en el teatro, me acuerdo que yo hacía teatro, y cuando representas un orgulloso, todo el mundo lo mira por debajo del hombro, ¿no? Entonces, si tú permites que suceda, te leudas. La jactancia, el orgullo, la soberbia y la altivez son la levadura que fermenta al hombre. Les pongo yo aquí, no podemos presentarnos delante del Señor si hay hametz en nuestro corazón. Por eso, ahorita que dijiste corazón, no, en nuestro corazón es donde se va a alojar eso, ¿no? Recordemos el corazón no como este músculo que late, sino como la parte neural de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, inclusive de nuestras voluntades. Ahí es donde se va ¿cómo se llama? A fermentar, ¿no? Dice Carol que estamos muriendo a la carne todos los días. Es la lucha diaria, es la batalla por morir a mí mismo. Porque si no me lucho contra mí mismo, termino convirtiéndome en mi propio hacedor y mi propio todo. Y pura mentira, ¿sabes? Porque ¿sabes en qué va a terminar eso? En que en el último día, si es que muero y no ha venido el Señor antes, el día que me resuciten, me despierten, no voy a ir más que directo a la muerte segunda por orgulloso. Porque no existe un orgulloso que pueda estar delante de la presencia de Dios, ¿no? De rodillitas, de verdad, ¿no? Por eso dice, toda rodilla se doblará. Eso se refiere. Toda rodilla. Y sabes, siempre hemos dicho, David y yo, somos muy locos para hacer imágenes en la mente, ¿no? El David y yo, pero decimos, igual y no todos se van a doblar voluntariamente, pero se van a doblar. Y muchas de ellas tal vez sean rotas. Y eso va a ser durísimo, ¿no? Entonces, si hay hametz en nuestro corazón, está leudado. O sea, se rompió la estructura, se corrompió, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí. Ese es el principio de la fiesta de Matzot Matzot, ¿no? De panes sin levadura. ¿Cuál es? Erradicar toda la presencia de orgullo, soberbia, altivez y jactancia
de nuestro corazón. Sí, lo vamos a hacer físicamente, retirando toda la levadura física de nuestra casa. No comiendo durante una semana entera nada que tenga que ver con levadura, ¿no? Es más, sacándola de nuestra casa, de ser posible todo. Y hacer como hacía mi amiga Susi, que lavaba todas las ollas y todo. Y me decía, en los sillones siempre fíjate muy bien, me decía. Me acuerdo que me daba consejo. Susi, me decía, fíjate bien en los sillones, mete la mano ahí, porque ahí siempre hay cositas de galletas. Los niños siempre dejan ahí las galletas, decía, ¿no? Sí. Mi Susi ya no está con nosotros, pero me sirvió muchas enseñanzas de ella, ¿eh? Y es cierto, ¿no? Levantaba sillones, ponía patas para arriba la casa. Porque, ¿sabes? De la misma forma debes poner patas para arriba tu casa. Tu casa, ¿no? Tu corazón. Para descubrir, ay, ahí estás, véngase para acá que no puedes estar aquí, ¿no? Desgraciado, véngase, órale, vamos a quitarla, ¿no? Ese es el principio de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que le está diciendo? No puede llevar nada de levadura ni nada de hametz. Cuando te presentas, si te das cuenta, bueno, esto lo vamos a ir un poquito más adelante, pero acuérdenme, un pinchito ahí, acuérdenme de que tengo que decirlo, ¿ok? Si tu ofrenda es ofrenda de grano, dice el 5, cocida en una plancha o en un sartén, como lo hacemos aquí, consistirá de harina fina sin levadura mezclado con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás en aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Ojo, para la de Pesaj no puede llevar nada. Las de la semana sí pueden llevar este aceite de oliva. Pero la de Pesaj, naturalmente, para la cena o para el Seder, no para la cena, perdón. Para el Seder tienen que ser sin nada, ¿ok? Sin aceite. Entonces, la partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano, cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada con aceite. Si te das cuenta, el principio es el mismo. Lo único que estoy diciendo es, en todas las formas y opciones que hay, cómo hacerle, ¿no? El 8 dice, traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Adonai. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. En cualquiera de las formas les pongo yo que se podía presentar la ofrenda de harina. La fórmula era la misma. Harina sin leudar, libre de hametz y levadura, bañada en aceite de oliva, ¿no? Y ya, si hacemos una aplicación un poco más práctica, la obediencia a la ley de Adonai, ¿no? No es un atributo natural del hombre. Eso hay que entenderlo, Y vamos a leer el versículo que leímos el año pasado. Este sí lo vamos a leer porque es necesario leerlo. Es un don de Hashem, ¿no? Que se tiene al recibir, ¿qué? La unción del Ruach HaKodesh, ¿ok? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el proceso? Tú no puedes obedecer si no hay teshuvah, si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el proceso es ese, ¿no? Para que el Espíritu de Dios venga a ti, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento genuino no significa tener un resentimiento genuino o tener un remordimiento genuino, ¿no? Ay, es que no sé, siento feíto. No. El arrepentimiento sabemos qué es. Cambiar de rumbo. Dejar de ir a donde iba. Si veía cosas, ya no ver más. No, por eso dice, el que robe, no robe más. El que haga, que no haga más. O sea, esto no puedes tú ir coqueteando. Bueno, voy a caminar un camino paralelo. Ya no estoy ahí, voy caminando paralelo. Nada. Tienes que tomar así, 180 grados literalmente y caminar hacia el otro lado, ¿no? Fíjate Romanos 8:7 lo que dice. Yo les pongo antes que eso, dice, quien viva bajo la influencia de su carne, vive una vida dirigida por la jactancia y el orgullo, ¿no? La semana pasada decíamos, lo que te hace comer como te gusta comer a maneras proporcionadas, lo que te hace inclusive robar es el orgullo, la jactancia, lo merezco, ¿no? Lo merezco. Romanos 8:7, ¿qué dice? Es que la tendencia carnal, en la versión que tengo yo, lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Adonai, y aquí es lo más interesante del versículo, ni tampoco puede.
¿Te das cuenta? Esto es un don de Dios. Quien vive en la carne y quien vive haciendo su voluntad y está leudado, no puede. Si no es a través del Espíritu de Dios, no va a poder hacerlo. No, naturalmente el hombre no está diseñado para obedecer a Dios, para amar a Dios. Dice la palabra que no hay uno solo que le busque, ni uno solo. ¿No? El orgullo es, les pongo yo aquí, la tendencia carnal del hombre. Literal. O sea, escuchaba a un rabino hace unos días que decía, a veces hago incursiones, ¿no? De escuchar así a algunos. Y el rabino dice que los niños son santos. Santitos, o sea, nacen sin pecado alguno. Ellos cuando nacen no nacen con pecado alguno. Ellos son santos, ¿no? O sea, no traen una herencia de pecado, no. Ya ellos ya irán pecando en el futuro y por naturaleza pecarán. Pero es que viene en el ADN del ser humano. Es la herencia, ¿no? Del pecado. El estado caído del ser humano no se debe nada más a que se influencia ya llegando a los 17, o los 12, o los 9 años, no. Yo siempre he dicho que un niño es el más cruel de todos. Y no sabe que es cruel, porque algo que si no tienes conciencia. Pero tiene instintos. Y vive conforme a ellos. Ahorita no. Ni uno solo. No hay un solo ser humano puro. Lo hasta habrá, brother. Cuando el Señor venga y nos transforme, ¿no? Baruch Adonai, cuando nos transforme a todos, entonces ahí sí podremos decir, estaremos en un estado puro. Porque tampoco podemos decir que Yehoshua es un hombre puro. Porque él no era un hombre. Él no tenía la genética de un hombre. Si hubiera tenido la genética de un hombre, estaría igual de caído que cualquier hombre. ¿No? Nació de una mujer, sí, pero él no era hombre. Él no traía la genética de María. Si no hubiera sido acreditado para el sacrificio perfecto. No acreditaría como el cordero perfecto, sin mancha. ¿No? Entonces, les pongo yo aquí. No podemos pensar que podremos entrar al trono de Adonai presentándonos como ofrenda agradable a Hashem si nuestra vida está leudada con orgullo a través de ¿qué? La iniquidad y el pecado, ¿no? A través de mi concupiscencia. Lo que más me gusta, le doy, como decimos en México, vuelo a la hilacha, ¿no? ¿No? Le damos con todo. No se puede. Entonces les pongo yo aquí, presentémonos a nuestro sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, limpios para poder ser aroma fragante que sube a él. ¿Se acuerdan los elementos? Ya los vamos a volver a ver ahorita, esperen. ¿No? El Cohen removerá la porción del recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente santa de las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Les pongo yo aquí la porción que correspondía al Cohen, al sacerdote, en este caso el sumo sacerdote era quien lo administraba, era especialmente santa. Por eso dice Kadosh. Si no te ha brincado, voy a hacer que te brinque. ¿No? ¿Te das cuenta? Les pongo yo aquí. ¿Cuál es la porción que le corresponde hoy a nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach? Esa que es especialmente santa o Kadosh. Para tener luz de esto, vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Hashem, de Adonai, que se presenten ustedes mismos como ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai. Así es como se debe adorar a Adonai, en mi versión dice. En otras versiones dice, pues ese es su culto racional. O sea, esa es la manera racional, la manera como se debe de hacer. No como tú quieras, no como se te antoje, sino en la forma real es presentarte como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo haces eso? Muriendo a tu carne, como decía Carol, ¿no? En mi pelea diaria en contra,
en contra de mí mismo, en contra de mi propia carne, porque mi carne va a la transgresión todo el tiempo, ¿no? Yo les he puesto muchas veces ejemplo de cuando tienes un halcón en la cetrería. Tú pones al halcón y le pones una capuchita para que no se vaya, ¿no? Y el halcón se tira, ¡prum! Se tira, se abate, siempre se está batiendo. Y lo tienes que poner ahí, y te lo tienes que poner ahí horas, ¿eh? Es horrible esto de la cetrería. Y se abate, y tienes que volver a poner, y se abate. ¿Sabes por qué? Porque el animalito quiere irse. Su tendencia natural es abatirse, quiere volar. Así es el ser humano. Naturalmente se abate hacia el pecado, se tira hacia el pecado. Tenemos que morir a nuestra propia. Fíjate, una de las cosas más impresionantes es que cuando realmente el animalito se queda quieto aquí y después le quitas la capuchita y no se vuelve loco porque ya te reconocen tu olor, tu voz, todo, y después lo puedes hasta soltar y regresa. ¿Sabes qué pasó con ese animalito? Se humilló. Murió a su carne, murió a su propia naturaleza. Él entregó su libertad, ¿me entiendes? Claro. Él se entregó su libertad a su dueño. Obvio, tú como un dueño bueno, lo vas a tener alimentado, lo vas a cuidar. Bueno, así es. Pues Hashem hace eso, ¿me entiendes? Tú le entregas tu libertad a Dios y nadie mejor que Dios para saber qué hacer contigo, que es tu creador. No como hoy todo el mundo entrega su libertad por seguridad. Dios mío, ¿qué vas? ¿No? Somos nosotros mismos la porción santa y agradable a nuestro sumo sacerdote. ¿Te imaginas? Que la porción hoy que de esta ofrenda eres tú mismo. ¿Sí eres tú mismo? Esa es la pregunta obligada. ¿Eres tú esa ofrenda? ¿Es tu vida aroma fragante de santidad delante de Elohim? ¡Pum! Hay silencio, ¿no? Sí, hasta mío, ¿no? Te dices, uff. Es un proceso, ¿sabes? Te repito, puedes estar viviendo cosas, puedes estar peleando con cosas, pero ¿cuál es la constante en tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Estás tirado al pecado? ¿Estás tirado a la maledicencia? ¿Es así en tu vida? Les pongo yo aquí. Hoy tu vida es aroma fragante de santidad delante de Elohim. Romanos 6, 12 y 13. Por lo tanto, dice, Romanos 6, 12 y 13. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Adonai como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir. Esa es una buena psicología, ¿eh? No es una psicología, es una ordenanza. Vive como si acabaras de resucitar, hijo, porque esa es la realidad. Estabas bien muerto, bien Walking Dead, siempre he dicho eso, ¿no? Andas como bien Walking Dead caminando por todo el mundo. Y cuando llegas con el Señor te levanta. Y te da una nueva naturaleza. Y te da eternidad, una eternidad junto a Él. Entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. ¿No? Como dice, ¿tiene alguna versión que diga distinto? El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así es, como instrumentos de justicia. Realmente la justicia es de Dios, la que nos justifica, ¿no? La que nos limpia. Fíjate, el 11 dice, de nuestro texto base, de Vayikra 2, el 11 dice, no le darás ningún corbán que traigas a Adonai, porque no causarás ninguna levadura o miel, y aquí se suma ya otro elemento, que es la miel, que sube en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. Y yo me puse a investigar, yo no me quedo con nada, me puse a investigar sobre la miel, porque la miel. Y vi que algunos comentaristas, maestros de la Torá, comentan que la miel estaba prohibida por Adonai para presentarse como corbán, porque la miel representa la palabra misma, o sea, la Torá, ¿no? De Adonai. Eso es lo que dicen los comentaristas. Y se basan o se apoyan en, por ejemplo, el Salmo 119, ¿no? 103, que dice, cuán agradable es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel.
¿no? La asemejan a la miel. Ezequiel 3:3. Luego me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena, y yo creo que este versículo es el que más afín hay con eso, y llena tu estómago con este rollo que te doy. Y dice, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, ¿no? Entonces acuérdate, las representaciones de lo físico tienen su equivalencia en lo espiritual, ¿no? Entonces, por esa razón es por la que muy probablemente lo hayan dicho. Otras fuentes y comentarios dicen que los cultos paganos usaban también miel en sus ofrendas y sacrificios. Por esta razón Adonai repudia, ¿no?, que fuera usado en los corbanos, pero no va muy bien, te vas a ver por qué. Aunque de ser así, no se usaría en otras porciones de la Biblia para describir la palabra de Adonai, ¿no? Si eso fuese. Y vas a ver ahorita cómo el siguiente versículo nos tira todo, ¿no? Como ofrenda de primeros frutos, puedes traer estas para Adonai. O sea, como ofrenda de primeros frutos, cuando viene Shavuot, que vas a presentar los primeros frutos en aquellos entonces, pues lo que hacían es que traían lo mejor de su siembra, y lo presentaban adelante de Adonai, y lo hacían una minjá. O sea, entonces, ahí sí podías mezclarlo con eso, ¿no? Dice, serán traídas al altar para hacerme un aroma fragante. Y les pongo aquí, este es otro punto por lo que la teoría de que fuese usado en los cultos paganos, pues no es muy aceptable, ya que Adonai permite que en otro tipo de ofrendas sí se usen. No en un corbán, como la ofrenda, o sea, que por ejemplo la ofrenda de primeros frutos se podía hacer, pero en un corbán. Y todas las ofrendas vegetales, dice el 13, sazonarás con sal, un elemento nuevo. Sal, y no dejarás que falte tu ofrenda vegetal, la sal del pacto de tu Elohim. Sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal. Tiene que saber sabroso, si no, ¿no? Salecita, hombre, hay que echarle salecita, ¿no? La sal simboliza la naturaleza indisoluble del pacto entre Adonai e Israel. Adonai habla a Aarón, diciéndole, Números 18-19. Números 18-19. Todas las contribuciones de cosas kadoshim, santas, que los hijos de Israel ofrezcan a Elohim, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua. ¿Vale? ¿Se acuerdan de todo el mecanismo del que estamos hablando, levita? Y ahí es donde dice, un pacto eterno de sal delante de Elohim para ti y tus hijos contigo. O sea, que forma parte de este pacto, ¿no? Al contrario del hametz, les pongo yo aquí, o la levadura que corrompe y descompone la masa, ¿qué hace la sal? No solo eso. La sal es un conservador natural. Basta con salar un pescado o salar la carne, ¿no?, para que éste se preserve por mucho tiempo, ¿eh? O sea, el pescado salado dura muchísimo tiempo cuando lo salas. Entonces, fíjate lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses 4:6. Hablando de otro tema también, Colosenses, ¿no? Pero vamos a rescatar este versículo para entender. Dice, que su habla sea siempre agradable. O sea, que haya prudencia y que haya Espíritu Santo en él para hablar, vaya, ¿no? ¿Y qué dice? Sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno, ¿no? La Torah misma, la palabra de Hashem, es esa sal. ¿Por qué? Porque si dice que su habla sea siempre agradable, ¿cómo puedes lograr que una persona tenga una habla agradable? Pues que hable las palabras que Dios quiere que digas, no las que tu corazón trae. ¿Ok? Entonces, esta palabra agradable, ¿cuál sería? Pues la Torah misma, ¿no? Es más, le da sentido y sabor a la vida del hombre. Porque aunque la gente diga allá afuera, no, yo me la paso bomba, me la estoy pasando de maravilla, de chulada, no sabes, de lujo, ¿no? Cuando llegan a su casa, después de una borrachera de esas endemoniadas, descubren que no están tan bien.
cuando terminan de hacer cosa y cochinada y media, pues también se dan cuenta de lo mismo. Hay vacío en tu interior. Quien se droga lo sabe, ¿no? Es más, el alcohólico que siempre está tomando y tomando y tomando y termina borracho, que dice Hebreos, que dice Proverbios, ¿no? Que al día siguiente dice lo volvería a hacer, ¿no? De lo loco que está. No hay infelicidad. Es más, hay testimonios completos de narcotraficantes con todo el dinero del mundo que dicen mi vida era vacía hasta que conocí a Dios. No había nada en mi vida hasta que empecé a vivir conforme a la voluntad de Él. Entonces, la Torah es lo que da sabor y sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjate. Yehoshua le dijo a sus discípulos, Marcos 9:50. Fíjate que también la miel se ocupa como... fíjate, yo no sabía eso. Samuel dice que la miel se usa también como agente leudante. O sea, también puede ser que leude a través de la miel. Y esa puede ser una de las razones también principales por lo que eso no. Y por eso en otras ofrendas que no hay problema porque sea con hametz o que es leude, se puede usar, pero en esta no. Gracias. Gracias a mí. Entonces, es Marcos 9:50. La sal es buena, ¿no? Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Tengan sal en ustedes. Fíjate nada más, la Torah es perfecta, es buena, es agradable de verdad. Pero si tú pasas por encima de ella, la ignoras, ya nada va a dar sabor a tu vida, ¿me entiendes? La sal, por eso dice, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿no? Si tú la alejas de ti, ya no la degustas, ¿con qué se salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz. Tengan mucha Torah. Tengan mucho de mí, ¿no? Tengan paz unos con otros. De verdad, no hay forma de tener paz unos con otros si no es a través de la Torah, ¿eh? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo no es algo casual, ¿no? Que bueno, ya hemos explicado este versículo también. Les pongo yo aquí, tengan Torah e instrucciones de Adonai y tendrán Shalom, ¿no? Entonces, presentamos en nuestro Corbán, que es nuestro culto racional, punto número 1, vamos a ver ya el total, ¿no? La harina como la ofrenda, ¿no? Nuestra obediencia sin hametz, sin orgullo ni jactancia, ¿no? El aceite de oliva como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El incienso es representación siempre de las oraciones, ¿no? Y viene la sal. ¿Qué representaba la sal? Pues representa el pacto perpetuo, ¿no? Dice el versículo. La Torah misma que da sabor y sentido a nuestra vida. Porque realmente te das cuenta, tú vas a presentar tu ofrenda, no quieres tener orgullo, si no tienes Torah vas a tener orgullo. Porque la forma de entender y darte cuenta que eres un orgulloso, soberbio, jactancioso, y que haces lo que quieres es a través de leer la Torah y decir, ¡ay, estoy bien mal! No se puede lograr si no tienes el Ruach HaKodesh. Y la forma de hacerlo es a través de nuestras oraciones. Este cuadro está precioso, ¿no? El 14 dice, si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Adonai, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, ya es igual que el versículo pasado, de espigas frescas y secadas y horneadas con fuego. Ponen aceite de oliva sobre ellas y echa incienso sobre ellas, es una ofrenda de grano. El Cohen, ya terminamos, ¿eh? El Cohen causará, dice, que la porción de recordatorio de ello, ¿no? Su arenisca, dice, o sea, todo, no debe quedar nada, y eso de causará significa que va a ser, ¿no? Hará que el aceite, la oliva, con todo su incienso, con toda la harina, sube un humo, es una ofrenda hecha de fuego para Adonai. Ahora, ya, vamos a terminar. Casi, ¿no? Bueno, un poquito. Nuestro sumo sacerdote, es que falta un tantito nada más. Nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach, el Cristo,
Para quien diga, ¿qué es esto de Mashiach? Bueno, ¿quién es Yehoshua? Jesucristo, ¿no? Es quien hizo que el corbán perfecto, limpio y sin mancha, sin huella de corrupción, que subió como aroma fragante, ¿no? Y gracias a que Él cumplió a la perfección en obediencia, hoy nos podemos acercar a Él sin miedo, confiadamente. Nuestro corbán que presentamos hoy a nuestro sumo sacerdote es de obediencia, de humildad y de amor. ¿A quién? A Hashem. ¿Manifiesto de qué forma? En nuestro diario vivir. Nuestras propias acciones, nuestro propio... Porque hay un dicho que decimos mucho en México, ¿no? Ya sabes que en México comemos todo tacos, ¿no? Entonces hay un dicho que dice, de lengua me como un taco, ¿no? O sea, eres un mentiroso, ya sé que es pura lengua. Es de pura voz, ¿no? Y dice la palabra, este pueblo solo de labios me honra, porque en su corazón está perverso, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Por sus acciones. Entonces, nosotros debemos hacer manifiesto nuestro amor, nuestra humildad, nuestra obediencia, ¿no? En nuestra vida, y entonces podremos estar seguros que vamos a estar llevando un corbán agradable y perfecto a nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces, vamos a terminar, como siempre que me gusta terminar, con una porción de la palabra, sin meter mi cuchara, y que nos hable, y que nos exhorte, y que nos dé entendimiento. Romanos 12 vamos a leer. En algunas versiones de las Biblias dice lo que debe hacer un cristiano. Algo así dice. Algo así dicen las versiones que tienen títulos, ¿no? Los deberes cristianos, así dice, los deberes cristianos. Pues lejos de solamente hacer los deberes cristianos, son los deberes de todo el que ha creído, del que vive conforme a su escritura, conforme a su Torah, conforme a su ley, porque digámoslo, es una ley, sin miedo, ¿no? Entonces, Romanos 12, lo voy a leer yo para irnos ya rapidín, ¿ok? Así que, hermanos, 12, todo el capítulo, vamos a leerlo, no son tantos, vamos a ir rápido. Romanos 12. Así es, pero escucha, cada que lleguemos a esta parte del servicio, no es que no sea importante todo lo demás, o sea, todo es importante, pero aquí vas a encontrar un montón de verdades siempre, en esta porción, en esta parte final, siempre vas a encontrar un montón de verdades prácticas, porque eso es lo que el Señor está buscando, que sea práctico para nuestra vida. Si no hay practicidad, nos perdemos en un montón de conceptos y terminamos unos cabezones así, bien sabios, pero sin acción de nada, ¿no? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, de nuestro Dios, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Adonai, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es su voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable, y mi versión dice lo íntegro. Obviamente perfecto, pues está íntegro, ¿no? En otras versiones dice lo íntegro. Le digo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están allá y aquí, los que estamos, a todos, ¿no? Le digo a cada uno de ustedes, por favor, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene. Cuando empiezas a leer eso, mira de lo que acabamos de decir, el orgullo, ok, no tener un más alto concepto de mí mismo, ¿no? Dice, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de fe o de emuná que Elohim repartió a cada uno. Porque como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, ¿en quién? En Cristo, en Mashiach. Y como miembros, todos nos pertenecemos unos a otros. Voy a meter un poco mi cuchara, dije que no iba a meter, pero es inevitable. ¿Te imaginas si consideramos que todos somos un cuerpo y todos somos miembros? Lo que yo te hago mal a ti, me estaría haciendo mal a mí mismo. Porque ¿quién agarra y se muerde la mano fuertísimo para hacerse daño? Sin que le duela.
¿Te das cuenta de la profundidad de lo que está diciendo? ¿No? Nos pertenecemos unos a otros. De manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la emuná o de fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza, ¿no? El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con libertad, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace obras de caridad, lo haga con alegría, ¿no? Sacándolo, ¿no? Sin gozo, ¿no? Eso no servirá de nada. Que el amor sea sin fingimiento. Me encanta esto. Sin fingimiento. Aborrezcan lo malo. Adhiéranse a lo bueno. Quiéranse como hermanos con cariño mutuo. En cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Fíjate, ¿eh? O sea, si yo honro al de enfrente, el de enfrente me honra a mí, vamos a terminar bien honradotes todos, ¿no? Está padre eso. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿No? Algunos sienten el martillazo, ¿no? Sean fervientes en espíritu al servicio de Adonai. Regocíjese en la esperanza. Sean constantes en la tribulación. Perseverantes en la oración. Compartan con los santos en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Reciban a la gente en casa, ¿no? Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan, ¿no? Alégrense de los que se alegran. Lloren con los que lloran. Esta es una costumbre judía, literal. Yo voy a llorar cuando tú llores y voy a reír cuando tú rías en un luto. Eso es lo que hacen ellos en un luto, ¿no? Vivamos en armonía unos a otros. No piensen en grandezas que los atraiga, no piensen en grandezas, que los atraiga lo humilde. No se tengan por sabios de su propia opinión. No le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de toda la gente. ¿Te imaginas que estas cosas que estamos leyendo se aplicaran literalmente todos allá afuera, unos con otros? Esto es lo que vamos a vivir cuando Mashiach vuelva y seamos transformados. Esto es lo que vamos a vivir. Y ya para terminar el 18 dice, no, todavía falta un poquito. En cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. Hasta cuando sea posible. Hay quien no permite, o sea, hay quien te agrede. Pero aún así no respondan. Amados, no se venguen ustedes mismos. Déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, dice Adonai. Así que si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo, no está diciendo si tu brother, si el de la calle, el que no conoces, no. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Qué difícil, ¿no? Pues el actuar así le harás arder harás arder la cara de vergüenza. Otras versiones dice ascuas de fuego, ¿no? Carbones hirviendo sobre su cabeza. O sea, se va a caer su cara de vergüenza que aún siendo tu enemigo y agrediéndote, tú digas, tienes hambre, come, tienes sed, bebe. Necesitas una lana, ahí está el dinero. No pasa nada, ¿no? Y ni me lo pagues, es para que salgas de tu bronca. ¿Te imaginas que esto es un cambio de chip? Por eso allá afuera nos dicen locos. Allá afuera están locos, claro. La locura, ¿no? De nuestro Señor aplicándose en nuestras vidas. El 21 dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Entonces, así ya, prometido que terminamos, ¿no? Prometido que terminamos. Y mastiquemos esto. Volvamos a ir a los versículos. Volvamos a ir al estudio. Mastiquemos esto porque, ¿sabes? No sé si te diste cuenta, pero todo esto que se está hablando aquí engloba tu relación con Dios. O sea, esta ofrenda de la que estamos hablando es tu relación con Dios. Para que sea agradable y buena delante de Dios. ¿Tiene los elementos que debe tener tu relación con Dios? ¿O está cojita? ¿No? Una pata cojita de esas. Es horrible ir a comer a un restaurante con cada pata coja, ¿no? ¿Puede sentarse a comer en tu mesa el Señor sin que esté todo ahí? Hay que buscar que estas cosas sean en nuestra vida.
diaria. Amén. Pues, Shabbat Shalom, mis hermanos, vamos a terminar por hoy y nos vemos a ratito con David, que nos va a dar la Haftarah. Shabbat Shalom y saludos a todos los que están lejotes.